episodio número 3026. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios. Estamos alcanzando ya este martes 28 de enero. Indignación justa. En el marco de esta lección número 5, la ira del amor divino, con el texto a memorizar de Salmo capítulo 78 y el versículo 38. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Salmo capítulo 78 y el versículo 38. Durante toda esta semana hemos estado abordando diversas lecciones. El pasado sábado domingo estuvimos viendo afligido por el mal. Luego ayer lunes, Dios es lento en airarse. Y para hoy martes, indignación justa. Esto se va poniendo más interesante y como ya les mencioné anteriormente, los comentarios teológicos del doctor y pastor Franklin Martí esta semana no fueron enviados, pero sí, su servidor ha estado dando y compartiendo algunos datos teológicos. Para mañana voy a compartir el siguiente y definitivamente esto se va poniendo cada vez más interesante. También al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el maestro y cada uno de nosotros los alumnos, a fin de poder captar el mensaje y ponerlo en práctica. También ayúdanos a poder compartirlo con otros, que de esa manera nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, en fin, todo el que nos rodea pueda realmente ser bendecido a través de este estudio. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Indignación justa. Aunque hay muchas formas inapropiadas de la ira, la Biblia también enseña que existe la justa indignación. Yo sé que a muchos esta palabra quizás les parecerá nueva, pero es así. La justa indignación que se menciona aquí es una especie de molestia, es una especie de desacuerdo a algo que uno entiende que no está bien. Imaginémonos a una madre que observa a su hija de 3 años jugando en el parque y que es atacada de pronto por un hombre. ¿No debería airarse? Por supuesto que sí. La ira es la respuesta apropiada del amor en tal circunstancia. Este ejemplo nos ayuda a entender la justa indignación de Dios. A continuación se nos invita a leer Mateo capítulo 21, versículos 12 y 13, y Juan capítulo 2, versículos 14 y 15, para responder a la pregunta: ¿qué nos dice la reacción de Jesús ante la forma indebida en que era utilizado el templo acerca del enojo divino en respuesta al mal? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Mateo capítulo 21, versículos 12 y 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo:
escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahí está lo que dice Mateo capítulo 21, versículos 12 y 13. Ahora veamos lo que dice Juan capítulo 2, versículos 14 y 15. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Ahí está lo que dice Juan capítulo 2, versículos 14 y 15. Ahora sí, respondamos a la pregunta, ¿qué nos dice la reacción de Jesús ante la forma indebida en que era utilizado el templo acerca del enojo divino en respuesta del mal? Esto nos muestra que Dios se indigna contra lo indebido, lo cual no es caprichoso ni injusto, sino una reacción santa y justa ante el pecado y la corrupción, especialmente cuando se profanan las cosas sagradas. Esta es mi respuesta. ¿Cuál sería la tuya? Escríbenos en los comentarios si tienes acceso a ellos, para de esa manera entonces ver qué respondiste tú en esta pregunta. En estos casos, Jesús muestra el celo piadoso de la justa indignación contra quienes trataban en el templo de Dios como algo vulgar y lo habían convertido en una cueva de ladrones para aprovecharse de las viudas, los huérfanos y los pobres. El templo y los servicios religiosos celebrados en él, que se suponían debían tipificar el perdón misericordioso de Dios y su obra para limpiar a los pecadores de sus pecados, estaban siendo utilizados para engañar y oprimir a algunos de los más vulnerables. Era lógico que Jesús se airara a causa de esa abominación. Y recuerdo perfectamente la historia de las personas que vendían el perdón o las famosas indulgencias que Martín Lutero luchó para que no se vendieran. Y hoy en día hay personas tratando de confundir a la gente diciendo que los luteranos y los católicos, que son lo mismo, que Martín Lutero no tenía sino alguna pequeña diferencia. No, no era pequeña diferencia. Lo que Martín Lutero tenía fue lo mismo que Jesús le dio, una indignación santa de ver cómo convertían el perdón de Dios, que es algo gratuito, que es algo maravilloso, que es algo abundante y accesible para todos, en algo que solamente era accesible para aquellos que podían pagar. Marcos capítulo 10, versículos 13 y 14, y Marcos 3, 4 y 5, ofrecen más ejemplos de su justa indignación. Cuando la gente traía a los niños pequeños a él, y los discípulos reprendían a quienes los traían, Jesús se enojó, literalmente, se indignó. Eso es lo que dice ahí, que realmente la actitud de Jesús no era porque él tenía nada en contra de nadie, sino que él les dijo claramente, dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. En otra ocasión, cuando los fariseos esperaban que Jesús sanara a alguien para acusarlo de quebrantar el sábado, el Señor les preguntó en Marcos 3, 4, ¿es lícito en los sábados hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Los miró, dice la Biblia, con enojo y tristeza al ver la dureza de sus corazones, y procedió a curar al hombre. Eso lo dice Marcos capítulo 3 y el versículo 5. Así que la ira de Cristo
se asocia aquí con el dolor por la dureza de ellos. Es la justa ira del amor, la misma atribuida a Dios en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que la gente es tan ignorante, yo diría, de las Escrituras, que se atreven a decir que el Dios del Antiguo Testamento no amaba y que el del Nuevo sí. ¡Qué estupidez! ¡Qué ignorancia más terrible de decir que el Dios del Antiguo Testamento sí amaba, o mejor dicho, no amaba, pero el del Nuevo sí, porque es el mismo. Es el mismo Dios motivado por el amor que ejecuta su ira. La ira de Dios no es un castigo en contra de los inocentes. Antes bien, es una defensa a favor de ellos. Es una defensa de los que sufren. Es una defensa de los que lloran. Es una defensa de los menos privilegiados y que los que son más privilegiados abusan de ellos. ¿Cómo podría el amor no sentirse molesto por el mal, especialmente cuando éste hiere a quienes son objeto de ese amor? ¿Cómo podría? A continuación, entonces, se hacen las preguntas finales. Primero, ¿cómo podemos cuidarnos de justificar la ira egoísta como si fuera una justa indignación, verdad? Porque no se puede tampoco ignorar esa otra faceta nuestra. Y segundo, ¿por qué es tan difícil cometer ese error? ¿Y cómo podemos protegernos de esa trampa sutil pero real? Aquí escribí: ¿cómo podemos cuidarnos de justificar la ira egoísta como si fuera justa indignación? Examinando nuestras motivaciones con honestidad a la luz de la Biblia y preguntándonos si nuestras emociones reflejan el carácter de Dios o nuestros propios intereses. ¿Es usted? No hay nadie más que le pueda decir si realmente lo que usted está haciendo está motivado por el amor a otros o simplemente es un deseo de brillar, un deseo de hacer las cosas para que lo vean, o con deseos egoístas. Solamente usted y Dios saben. Y segundo, ¿por qué es tan difícil cometer ese error? Porque tendemos a racionalizar nuestras emociones, creyendo que nuestras reacciones son justas cuando realmente están motivadas por el orgullo o el egoísmo. ¿Cómo podemos protegernos de esa trampa sutil, pero real? Manteniéndonos en oración, buscando la dirección del Espíritu Santo y recordando lo que dice el Salmo capítulo 103 y el versículo 8, que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Nuestro modelo de comportamiento es nuestro Dios. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que la indignación justa no es pecaminosa, que es una especie de ira en contra de lo que está mal hecho, en contra de lo que no puede ser justificado. Y obviamente Jesús es el ejemplo en ese particular cuando, estando en el templo, se airó por cómo habían convertido la casa de Dios en casa de mercado. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Ayúdanos a aplicarlo a nuestras vidas, que cuando veamos una injusticia, tengamos toda la valentía de reclamar que no siga ocurriendo, pero a la vez que tratemos con tacto, con cuidado y con amor, sabiendo que Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Ayúdanos, oh Dios, a ser como tú, para tener misericordia de aquellos que yerran y también motivarlos a ser diferentes.
que en este momento y siempre podamos contar con tu presencia y con tu dirección y cuidado. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para mañana, miércoles 29 de enero. Dios no se complace en afligir. Esto se va poniendo más interesante en el marco de esta lección número 5, la ira del amor divino, con el texto a memorizar de Salmo capítulo 78 y el versículo 38. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Salmo capítulo 78 y el versículo 38. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al 484-838-8989. 484-838-8989 y también vía el correo electrónico omarmedina113@me.com. omarmedina113@me.com. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.